Amantísimo Padre, esta tarde, en el nombre de tu amadísimo Hijo, tengo el honor y el agrado de presentarte al señor Celedonio Urrutia con el tema ¿Cómo desarrollar autoridad en otros con Jesús? Nuevamente, muy bendecida y feliz tarde. Este es un tiempo que el Señor había preparado hace mucho tiempo para que en su presencia hoy hablásemos de lo grande y maravilloso que Él es y que ha sido nuestra vida y seguirá haciéndolo. ¿Cómo desarrollar autoridad en otros con Jesús? Primero, nosotros tenemos que ser ejemplo de lo que vamos a hablar, a actuar para que otros sean perceptores de eso que el Señor ha puesto en nosotros. Les quiero comentar que yo cada sábado, cada martes, recibo de cada una de ustedes ese crecimiento que me permite seguir en este caminar, porque a veces flaqueo, pero las escucho a ustedes y vuelvo a agarrar fortalezas. Y en cada una de ustedes hay una autoridad que el Señor ha delegado y que llegará a sus familias, a sus familiares, a su entorno laboral y a donde ustedes menos se imaginan. Entonces, ¿cómo desarrollar? Ya con la palabra desarrollar sabemos que desarrollar es un proceso que es diario, que empezamos de un punto cero y cada día vamos en ese crecimiento. Es como un músculo que empezamos a ejercitarlo y cada día se va creciendo y se va fortaleciendo. Y así es como tenemos que ir nosotros cada día desarrollando esa autoridad que hemos recibido por herencia. El único que tiene una autoridad original es Dios, siendo el Espíritu Santo y siendo Jesús. Y de esas tres divinas personas nosotros hemos recibido por herencia, porque dice su palabra que nosotros somos hechura y semejanza de Él. Y dice su palabra que nosotros somos herederos y coherederos de todo lo que Él ha tenido y tiene. ¿Ve? Entonces nosotros recibimos esa autoridad también. En algunas ocasiones he escuchado a algunas personas hablar de autoridad y de poder. Son dos cosas completamente diferentes. Y a mí me corrigió una persona en una instancia y yo quiero hoy aportar lo que a mí se me dijo y hay que verificarlo. ¿Qué es la palabra poder? Dice que es la capacidad para subordinar a otras personas o para dominar una situación. Que a diferencia de autoridad dice que es la habilidad para influir en otros sin necesidad de que esté subordinado. O sea que es algo voluntario. ¿Ve? Es algo que nadie le puede decir a usted que lo tiene que hacer. Usted tiene el criterio para aceptarlo o no aceptarlo. Nosotros que vamos a vivir influencia de Jesús, ese Jesús que cambió mi vida hace más de 10 años, que la sigue cambiando cada día, cada momento, y que yo sé que en cada una de ustedes lo está haciendo. Porque ese es el propósito por el cual nosotros aceptamos ese llamado de forma voluntaria. Pero hay unos lineamientos para poder recibir esa autoridad. Y el primer lineamiento es algo que no le gusta al ser humano. Al ser humano no le gusta ser obediente. Sin obediencia no podemos recibir la autoridad. Porque entonces, si no somos obedientes y recibimos la autoridad, con esa autoridad nos volvemos locos. Y empezamos a hacer cosas que no son agradables al fuego de Dios. Vamos a ver cuando le dijeron, vas a gobernar sobre todo lo que tú ves, pero no puedes comer de ese árbol que está en el centro. Él había recibido una autoridad, pero lo desobedeció. Y ya ustedes saben cuál fue la situación que hoy somos herencia de ellos también. ¿Cómo nosotros recibimos esa autoridad? Como les comentaba, cuando somos obedientes a Dios, cuando volvemos a nacer del fruto del Espíritu Santo y nos sometemos a la autoridad completa de Jesús a través del Espíritu Santo. Con Dios nosotros no podemos andar mitad y mitad. Con Dios somos completos o no somos completos. Por eso es que dice la palabra que a los tibios
Él los va a vomitar, y está escrito en el Apocalipsis, porque no podemos andar con paños tibios con Dios. Con Dios, mañana no estoy con Dios, eso no le agrada un no. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a Jesús. ¿Y cómo somos obedientes a Jesús? Leyendo la palabra, porque la palabra es la que nos hace a nosotros ser obedientes y conocedores de qué podemos y qué no podemos hacer, dependiendo de las circunstancias. ¿Ve? ¿Cómo recibimos esa autoridad? Igualito que como la recibieron los apóstoles. Jesús les dijo y se acercó diciéndoles, según lo que está escrito en Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ya con esta declaración que salió de la boca de Jesús, los apóstoles recibieron una autoridad para ir en su nombre y decir, aquí estamos para lo que se nos ha encomendado. Él nos ha dado la autoridad para predicar la palabra de una manera muy sencilla, y es lo que cada martes y cada sábado nosotros venimos aquí a llenarnos. Como les manifesté antes, cada martes y cada sábado yo me lleno de lo que ustedes hablan aquí, y cualquier debilidad que tenga me es fortalecida, porque yo soy débil, yo soy pecador, yo no soy perfecto, perfecto solo Dios. ¿Ve? Pero cada día trato de ir, como dice la palabra, a la imagen del varón perfecto, y a eso es lo que tenemos que ir cada vez que podemos ir. No quedarnos en la zona cómoda y acostumbrarnos a que, bueno, hice esto y vuelvo y pido perdón. No, tratemos en lo posible de evitar ir al perdón producto del pecado. ¿Ve? Entonces esa responsabilidad, esa autoridad nos es dada de ir a predicar el evangelio, pero tenemos que hacerlo como Él nos los ha enseñado. ¿Ve? Hay varias clases de autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, y tenemos que cumplirlas para ser ejemplo en otras personas. Yo no podía hablarle a otras personas que yo soy ejemplo si mi comportar, mi actuar, mi ser y hacer es diferente a lo que yo debo de actuar. Nosotros tenemos 10 leyes que cumplir, que muchos les llaman las leyes de Moisés, porque él fue el que las recibió, pero esas 10 leyes son del trono de lo alto. Entonces, una de las primeras autoridades que Dios nos da es sobre nuestra familia. Nosotros tenemos que cumplir con ser autoridad en nuestra familia. Y como Dios no quiere que haya alguien que humille a otro, Dios a todos dentro de la familia nos da una responsabilidad que cumplir. ¿Ve? Y empieza diciendo así: el padre es la cabeza del hogar bajo la autoridad de Dios. O sea que el padre no se manda. Él tiene que ir a buscar la autoridad de Dios para ejecutar lo que tiene que hacer en la familia si no lo conoce. Y la esposa está sujeta al esposo. Y los hijos están sujetos al padre y a la madre. O sea que tiene que haber un consenso de autoridad dentro de esa familia. Si la familia no tiene autoridad única por conversar bajo la palabra, yo no tengo autoridad para hacer ejemplo con otras personas. Porque entonces yo, ¿qué ejemplo voy a darle a otras personas si mi casa yo la tengo en desorden? ¿Ve? Entonces dice la palabra con respecto a la familia en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ah, qué bueno dirán los hombres, siempre tiene que estar sujeta a mí. Pero como Él todo lo quiere equiparar y que todo el mundo esté bien, dice Efesios 5:25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces nosotros tenemos que amar y respetar a nuestras esposas, y ellas tienen que estar con nosotros.
Pero los hijos no se pueden quedar por fuera, porque ellos son parte de la familia y también tienen que ir desde pequeños siendo ese testimonio para ser ejemplo en otros. Y dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahí no le está diciendo a los hijos, obedeced cuando te da $5 para que vayas al cine o para que vayas con los amigos. Le dice en todo. O sea que cuando el padre y la madre le dice al hijo, tiene que ir a estudiar, tiene que ir a estudiar. Cuando el padre y la madre le dice al hijo, no puedes ir a la fiesta, el hijo tiene que aceptar que no puede ir a la fiesta, porque por algo ellos son autoridad sobre los hijos. ¿Ve? Pero ahora viene la otra parte, que ahora viene con los hijos, y como Dios no quiere ni vencidos ni vencedores, sino que todos seamos unidos en un mismo haz de amor, dice la palabra en Efesios 6:4, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es la disciplina del Señor? Lo que está escrito aquí. Lo que está escrito aquí es lo que tiene la disciplina de Dios para nosotros educar a nuestros hijos y que ellos no se desvíen como en algún momento nosotros pudimos habernos desviado, como yo me desvié hasta mis 57 años cuando le dije sí al Señor. Así que imagínense cómo viví yo anteriormente. Yo decía que sí, pero no era un sí, era un so. Sí cuando me convenía y no cuando no me convenía. Tenía la S de sí, pero la O del no. Así es que como con Dios no podemos andar tibios, me llegaron a los 57 años y me corrigió. Otra autoridad que el Señor ha puesto son los gobiernos. ¿Y por qué? Porque dice la palabra en el libro de Jueces, en el capítulo 21, del versículo 25, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Así que imagínense el caos que habían ahí. Cada uno a su libre albedrío interpretaba lo que le convenía. Entonces dice el Señor, vamos a poner gobernantes entonces. Y dice la palabra que debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, Dios estableció las leyes y el gobierno humano. Nosotros cada 5 años tenemos aquí una elección y ese gobierno humano cada 5 años cambia. Pero el gobierno eterno del trono de lo alto es el mismo. ¿Por qué? Porque el gobierno eterno del trono de lo alto es la palabra. Y la palabra no se puede cuestionar, no se puede alterar, no se puede cambiar. Como dice un buen amigo que todos conocemos, no saques de ese texto un contexto para usarlo de pretexto. La palabra es la misma. No, que mira, que en el Viejo Testamento decían que se podía hacer, no. Cuando Jesús vino, abolió las obras de la carne, pero la ley no las cambió. Entonces, eso se mantiene firme. Entonces, dice la palabra con respecto a los gobiernos en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Todos los gobernantes que hemos tenido, que supuestamente los hemos escogido nosotros por el 50, 33, 15, 20%, fueron puestas con Dios con un propósito de él. Y a veces Dios pone gobernantes para que el pueblo de Israel regrese a donde tiene que regresar. ¿Ve? Entonces, tenemos que someternos a nuestros gobiernos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo que pagar mi impuesto, yo tengo que pagar mi impuesto. Que si yo tengo que hacer mi declaración de renta de forma transparente y vertical, la tengo que hacer. Yo no puedo andar haciéndome el juega vivo. ¿Por qué? Porque ese hombre que está ahí o esa dama gobernando fue puesta por Dios. Y si yo no cumplo con esa persona que fue puesta con Dios, al final estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. No estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Porque Dios está presente en toda nuestra vida. Aunque nos vaya en la forma adversa, no corriendo, no siendo la parte que yo quiero que sea. Dios está presente con un propósito, no con un porqué, sino con un propósito. Dios está presente. Otra autoridad que Dios dejó fue la iglesia.
Dice ahí que el plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de cada iglesia. En la denominación religiosa donde nos congreguemos, ahí está presente Dios, porque Él está en todos lados. Él ve todo lo que pasa arriba en el cielo, Él ve todo lo que pasa aquí en la tierra y lo que pasa bajo la tierra. A Él no se le va nada. Entonces, los líderes que están dirigiendo las diferentes denominaciones religiosas fueron puestas por Dios. Y ya vemos que en los últimos años, como que esa discrepancia que separaba a las diferentes denominaciones religiosas, se están volviendo a reunir todos en una misma mesa y hablar el mismo idioma. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que esa será una de las señales. Cuando todos hablen la misma lengua, será aviso de que las cosas se están acercando. Pero no hay que tener temor de que esa situación se acerque, porque será la única forma de vestirnos de lino blanco resplandeciente para entrar al banquete de la segunda Jerusalén. Y yo sé que todos los que pertenecemos a este bendecido ministerio vamos a entrar a ese banquete. Yo estoy seguro que los nombres de nosotros y de nuestra descendencia están escritos en ese séptimo libro, y cuando se rompa el sello, ahí va a estar el nombre de Argilia, de Débora, de Yuli, de Diana, de Denia, de Marisol, de Celedonio, de Maribel, de María Luisa, de Gloricel y de la descendencia de cada uno de nosotros. Porque hay que declarar que van a estar, ya están y van a seguir estando allí. ¿Ve? Entonces, ¿qué dice la palabra con respecto a los que están de cabeza en las iglesias? Dice la primera de Pedro 5, del 2 al 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Yo me acuerdo cuando yo laboraba y era jefe, mi jefe de más arriba me decía, acuérdate de algo, Celedonio, uno delega función pero no responsabilidad. Y a esas personas que están responsables en cada denominación religiosa, en cada gobierno, Dios le va a pedir cuenta. Ah, señor gobernante, ¿y usted qué hizo allá en Nicaragua? ¿Qué hizo usted allá en Panamá? ¿Qué hizo usted en Honduras? ¿Qué hizo usted en Italia? ¿Qué hizo usted en España? Por mi grey a la cual yo le permití a usted ocupar esa silla presidencial. Ah, mire, lo que pasa es que yo no pude. No, con Dios no existen las excusas. Porque cuando usted se mete a correr una candidatura presidencial es porque usted está clarito que usted puede con eso. Si usted no puede, mejor no se meta. ¿Ve? Entonces, ¿qué ocurre? No podemos vivir de que voy a la iglesia donde me reúno y salgo criticando al pastor o salgo criticando al sacerdote o no me gustó la compañera que llegó vestida de tal forma. No, nosotros no hemos sido llamados a criticar a nadie. Vamos y escuchamos, nos llenamos de la palabra, porque estoy seguro que algo positivo recibimos cuando vamos a congregarnos. ¿Ve? Cuando yo me congrego aquí, los martes y los sábados, yo siempre me llevo algo positivo. ¿Ve? La semana pasada me fui lleno de ver a la señora Diana Navarro cómo nos habló. Yo, wow, señor, definitivamente que este ejército de damas se está levantando fortalecidas. ¿Ve? ¿Qué otra autoridad puso el Señor en el trabajo? El jefe sobre los colaboradores. Entonces, ¿qué dice la palabra? Nuestro jefe representa la autoridad delegada de Dios en el trabajo. Ese jefe está ahí igual que como está el pastor o el sacerdote en la iglesia puesto por Dios, y como está ese presidente y ese ministro en ese gobierno puesto por Dios. Todo el que tenga autoridad fue porque lo puso Dios con un propósito. ¿Cuál es la responsabilidad de ese jefe? Tener un buen ambiente laboral ese colaborador, porque él lo ve como un colaborador, pero Dios lo está viendo como su hijo. Dios lo está viendo como su hijo. Y con los hijos y las hijas de Dios, mejor que nadie se meta si no lo va a cuidar bien. ¿Ve? Porque Dios nos ama. Entonces, dice que Dios no se complace cuando hacemos nuestro trabajo a medias y descuidado. Dice la palabra, todo lo que hagamos,
hagámoslo con amor como para el Señor. ¿Ve? No me voy a preparar yo un arroz con leche sabroso para mí y voy a hacer uno mediocre para ofrecerle a ustedes. Negativo, eso no viene de Dios. Todos comemos el mismo arroz con leche o nadie come arroz con leche. ¿Ve? Así es que, y eso lo ve Dios, principalmente como lo hacemos con amor desde nuestro corazón. Y no pensemos que va a escasear, porque si el Señor multiplicó la harina y el aceite, en nuestra casa nunca va a faltar la harina y el aceite. Eso Dios se va a encargar de que así sea. Dice que honramos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo lo mejor posible de todo corazón. Cuando lo hago con ánimo, con amor y me esfuerzo, estamos honrando a Dios. ¿Y quién dice que ese jefe que tenemos nosotros no está siendo tocado por Dios cuando le entregamos un trabajo hecho en calidad y en amor? ¿Por qué? Porque tenemos que acostumbrarnos, yo no lo hacía antes, pero el Señor me ha ido llevando, que cuando yo hago una labor, escribo algo o redacto un documento y lo tengo que entregar, yo oro por ese papel y le digo, Señor, que cuando la persona reciba este papel, sienta tu presencia al tocarlo, que se llene de ti, como yo me he llenado de ti a través de otras personas. Porque no tenemos que estar físicamente ahí para imponer manos. Y todos sabemos que cuando declaramos la palabra y la palabra viaja, dada con fe, con denuedo, eso se cumple. La semana pasada estábamos hablando aquí de esa situación, porque el denuedo dice que es la energía y la decisión con que se ejecuta una acción. Por eso dice en Efesios, para hablar con denuedo el evangelio. De nuevo quiere decir que yo lo estoy hablando con seguridad, que lo que estoy hablando, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo y lo estoy hablando con seguridad de que así es. Y así tenemos que hacer nuestras labores como profesionales. ¿Qué estoy haciendo yo en mi vida profesional? No me estoy dando cuenta, pero otros van a decir, oye, yo quiero trabajar como Débora, yo quiero trabajar como Julie, que a pesar de que le ponen una pila de trabajo allí y a mí me demora 3 horas hacerlo, yo veo que ella lo hace en media hora y todavía le sobra tiempo para estar reída. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo como en amor para Dios. Y Dios no va a permitir que nos quedemos ahí 14 horas arrastrando el lápiz, como se suele decir, porque Él nos necesita en otra situación. Entonces, hagámoslo todo como en amor para el Señor. Y dice la palabra con respecto a los que laboran o laborábamos en Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo con los que quieren, como los que quieran agradar al hombre, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Cuando aquí hablamos de la palabra siervos, eso quiere decir y representa a un empleado, a un colaborador. Eso es lo que quiere decir la palabra siervo. ¿Ve? Y dice la palabra en Efesios 6:9 también con respecto a esta parte de el empleado. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay nada, no hay acepción de personas. A cada jefe se le va a pedir cuenta. Mira, tú sabías que Julie tenía un dolor de cabeza y no le diste una acetaminofén y tú las tenías en el botiquín. Y la dejaste pasando 8 horas de dolor de cabeza. Pues pásate por acá que te voy a cobrar. Porque así es Dios. Y ustedes saben que en la palabra está escrito, al que te maldiga, lo maldeciré. Y al que te bendiga, lo bendeciré. Nosotros no tenemos por qué sacar palabras de nuestra boca en contra de un semejante. Nosotros tenemos un papá que nos defiende, que nos ama y que nos defiende. Cualquiera que te señale, que murmure en contra tuya, ni agarre rabia, no se aire su corazón. Señor, yo te pido por favor que tú hagas justicia sobre mí, porque están hablando en contra mía y tú sabes que no es así. Y el Señor se levanta a defenderse. Como dice la palabra, más le vale que se amarre una piedra de molino al cuello y se tire al mar, porque nuestro Padre nos va a venir a defender. Entonces, esta es otra autoridad más que nosotros tenemos que obedecer para ser ejemplo de lo que ha hecho Jesús en nuestra vida y que otras personas quieran seguir el caminar que Jesús ha puesto en nosotros. ¿Ves?
no es el caminar mío, es el caminar de Jesús en nosotros. ¿Por qué? No podemos decir, oye, yo quiero caminar como camina Julie. Nadie sabe las penurias que Julie ha pasado para que hoy se esté sonriendo. Y yo quiero caminar como caminó Julie. Ah, no, yo quiero caminar como camina Argilia. Nadie sabe las noches que Argilia se acostó a las 3 de la mañana llorando, desesperada. Igual con Marisol, igual con Diana, igual con Denia. Entonces, Señor, yo quiero que tú me des un caminar, pero mío, no de otros. Cada uno en lo suyo. Pero vemos qué pasa en la vida de otros.